que el artículo 125 de la Constitución Política del Estado establece que todo juez en materia penal conoce la acción de libertad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el juez de ejecución penal también puede conocer la acción de libertad. Ahora, están siguiendo la pantalla, ¿verdad? Se está viendo correctamente, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la diapositiva que dice competencia. ¿Se ve, verdad? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Ahora, otro aspecto, ¿no? Cuando no existe consenso entre vocales de la sala penal, se debe convocar a un dirimidor y no suspender la audiencia, debiendo dictarse la resolución de forma inmediata, pese a existir posiciones encontradas y ejecutar la resolución del vocal dirimidor. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia hace poco en una acción de amparo constitucional que resolvió una de las salas de aquí del Departamento de La Paz. Y hubo un empate, ¿ya? Hubo un empate, no era acción de libertad esto, era acción de amparo constitucional. Y una vez que los jueces manifestaron su posición sobre la problemática, no quedó resuelto el caso y se suspendió la audiencia, es decir, ni siquiera se suspendió la audiencia, sino es que se cerró el debate y convocaron a otro vocal constitucional para que pueda dirimir. Como ustedes habrán dado cuenta, eso es propio de la acción de amparo, que además esa forma de proceder no está normada en el Código Procesal Constitucional, sino más al contrario, la acción de, las acciones tutelares son acciones que se rigen por el principio de inmediatez, por lo tanto, no debería tardarse ni siquiera en buscar un vocal dirimidor una cosa de 3 o 4 días, ahora se tardan, pero debería ser en el acto, ¿no? Eso es lo ideal. Y otro caso que ustedes han podido ver, por ejemplo, es en el tema de una acción de amparo constitucional que interpuso el expresidente de Bolivia, don Evo Morales, en el que la Sala Constitucional Segunda también hubo un empate, ¿no? Y han tenido que convocar a un juez de la Sala Tercera. Entonces, como ustedes han podido ver, esta forma de proceder no hace a la justicia constitucional, porque la justicia constitucional siempre se rige por el principio de inmediatez, se caracteriza por la inmediata protección de los derechos fundamentales. Y en el tema de la acción de libertad, por ejemplo, la sentencia 055-2012 da la posibilidad de que si hubiera un empate, si una acción de libertad está siendo conocida por una sala, por un tribunal colegiado, y si hay un empate, inmediatamente se debe convocar a un vocal para que pueda dirimir la controversia. Y de acuerdo al artículo 32, que ha sido derogado por la ley 1104, esta acción conoce el juez o tribunal del lugar en que se hubiere producido la vulneración del derecho. No obstante, la sentencia 996-2013 dice, estableció que es posible que se plantee la acción de libertad ante el juez o tribunal penal que les resulte más accesible al accionante, porque no es conforme al derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Decimos porque no es conforme al derecho de acceso a la justicia y los principios que rigen la acción de libertad. Por ejemplo, el caso más práctico, ¿no? Hubo un proceso penal donde un fiscal de La Paz estaba siendo procesado por un tribunal de Sucre y le dieron detención preventiva en la cárcel de Sucre, y cuando éste obtiene su libertad le dan detención domiciliaria, y claro, su domicilio estaba situado en el departamento de La Paz. Y amparado en esta sentencia, si él tendría que haberse planteado, o es mejor dicho, amparado en esta sentencia, él planteó una acción de libertad a uno de los jueces o tribunales de la ciudad de La Paz, sin necesidad de ir hasta Sucre, incluso tratándose de un proceso penal que se estaba realizando allá en la ciudad de Sucre, ¿no? Entonces, es esta la sentencia, la 996, que nos da la posibilidad de que el accionante puede activar la justicia constitucional a través de la acción de libertad en cualquier lugar donde él pueda acceder de manera directa o de manera rápida a la justicia constitucional. ¿Es posible ampliar el ámbito de protección de la acción de libertad?
analizando derechos conexos cuando se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa. Algo de esto hablamos la semana pasada. Por ejemplo, la sentencia 2007 del 2013 de 13 de noviembre, si mal recuerdo, el magistrado relator, creo que fue el ex magistrado Gualberto Cusi, hizo un cambio de entendimiento, dice, ¿no? Si me esperan un segundo, por favor. Ahora sí. Hizo un cambio de entendimiento de la sentencia 001 del año 2010 que decía la muerte pone fin a la personalidad y que una persona fallecida no es titular del derecho a la dignidad, afirmando que en virtud al carácter interdependiente de los derechos es posible ampliar el ámbito de protección de la acción de libertad analizando derechos conexos cuando estos se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa. En el presente caso se conecta el derecho a la vida con los derechos a la dignidad y a la libertad de culto y espiritualidad. Y la ratio decidendi de esa sentencia, a ver si me permiten leer, espero no aburrirles con esto, dice, de acuerdo a los razonamientos glosados, la persona no puede ser tratada como un medio, sino como un fin en sí mismo, y por lo tanto están proscritos aquellos actos o medidas que conviertan a la persona en un instrumento para la consecución de fines ajenos a su valor como persona. De ahí que la jurisdicción constitucional hubiera concedido la tutela a quienes fueron retenidos en los hospitales públicos y privados, no solo por lesión al derecho a la libertad, sino también por lesiones al derecho a la dignidad de las personas que se encontraban con vida. Pues reitera, se entendió que en caso de fallecimiento no existía legitimación activa para presentar la correspondiente acción de libertad. Sin embargo, a la luz de los argumentos contenidos en esta sentencia constitucional, vinculados al carácter interdependiente de los derechos a los fines de la justicia constitucional y los principios de la función judicial y de la justicia constitucional, así como al redimensionamiento del derecho a la dignidad desde su concepción plural que ha sido explicada en el fundamento 3. Es preciso cambiar dicho entendimiento, o sea, está cambiando el entendimiento del año 2010 y dice extendiendo el ámbito de protección de la acción de libertad a los supuestos en los cuales se utiliza el cuerpo de una persona fallecida como medio para lograr la satisfacción de fines económicos u otros intereses, entendiendo que en esos casos es posible que los familiares presenten esta acción solicitando la protección del derecho a la dignidad, tanto de quien ya no se encuentra en la comunidad humana como de los propios familiares, así como el derecho a la libertad de espiritualidad, religión, culto de los familiares y seres queridos. Es interesante este entendimiento porque el año 2001, es decir, el año 2010, a través de la sentencia 001, el Tribunal Constitucional había dicho que la muerte pone fin a la personalidad y que una persona fallecida ya no es titular de los derechos y por falta de legitimación activa había denegado la tutela. ¿Cuál era el supuesto fáctico de este caso? Como ustedes saben, las clínicas privadas reciben a los pacientes y atienden por un tiempo, bueno, y si el paciente fallece y los familiares no pagan el precio que la clínica y que los hospitales imponen, retenían a los cuerpos, ¿ya? O retienen a los cuerpos. Y les decían, no, si no pagan el monto que se adeuda con la clínica, el cuerpo no podía ser retirado. Y en ese contexto es que el año 2010 el tribunal había dicho que en esos casos ya no se puede plantear una demanda porque no hay legitimación activa. Sin embargo, el año 2013, con esta sentencia, se cambia ese entendimiento y se amplía el abanico, es decir, los derechos
Perdón, no hay audio hace un minuto. No se escucha nada, doctor. Se cortó el audio, doctor. Verifique su conexión, su audio, ¿no? ¿Alguien escucha al doctor? Yo no lo escucho, por favor. No se escucha nada, doctor. No se escucha nada. Parece que él no nos está escuchando, Iván. Mandar mensaje al grupo. Doctor, ¿no se escucha? Doctor, no se escucha. Hola, hola. Hola. Colegas, escríbanle en el chat para que vean. Por favor, vamos a tratar de apurarnos con este tema. Y ahora sí, esta sentencia, si ustedes se dan cuenta, es una sentencia del 2003 que modula prácticamente el entendimiento de una sentencia del 2010. Decíamos que el año 2010, el Tribunal Constitucional, así se llamaba entonces, había establecido que que tratándose de personas que habían fallecido en las clínicas y que su cuerpo no podía ser retirado por los hospitales porque pues, retenían los cuerpos hasta que paguen los familiares, el Tribunal Constitucional el 2010 había dicho que en este tipo de acciones se carecía de legitimación activa porque ya la persona estaba muerta y como por lo tanto ya no era titular de sus derechos, ¿no? Sin embargo, el 2013 se da un salto en este entendimiento y lo que se establece el 2013 es que la acción de libertad también puede analizar y tutelar muchas veces los derechos conexos. Claro, si entendemos que la acción de libertad tutela el derecho a la vida,
en este caso, tratándose de una persona que ha fallecido y que la gerencia del hospital no deja retirar al cuerpo del fallecido, les impide retirar a los familiares, pues claramente estamos a que no se puede tutelar el derecho a la vida, pero aún persiste el derecho a la dignidad. Es en ese sentido que el Tribunal Constitucional el año 2012 estableció este entendimiento, mejor dicho, el 2013 estableció este entendimiento modulando el entendimiento del 2003 y afirmando que en estos supuestos los familiares pueden interponer la acción de libertad y que era claramente procedente esta acción, ¿ya? Esto bien, ahora sí. La sentencia 510 del 2010 señala que si bien la acción de libertad no está regida por las causales de improcedencia y por los requisitos de admisión, a diferencia del amparo, sin embargo, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso es lo que dice esta sentencia constitucional. Y estos aspectos, por ejemplo, deben ser entendidos como criterios de optimización. En este contexto se presentó un problema interesante. Como ustedes bien saben, el juez que es competente para conocer la acción de libertad es el juez en materia penal. Y ocurrían casos medio interesantes, ¿ya? Pasa que los jueces de instrucción en lo penal estaban de turno hasta el viernes horas 23:59. Y el siguiente juez entraba de turno el día sábado a las 0 horas. ¿Qué hacían los jueces, por ejemplo, cuando presentaban la acción de libertad el viernes a las 5 de la tarde, por decirles? Presentaban la acción de libertad a las 5 de la tarde y habilosamente remitían la acción de libertad al juez que estaba a punto de entrar en turno para no resolver, ¿no? En sábado. ¿Por qué? Porque, claro, por constitución, este tipo de acciones debe resolverse en el plazo máximo o debe fijarse audiencia para un plazo máximo de 24 horas. Entonces, para evitar ese trabajo, remitían al juez siguiente en turno y esta sentencia lo que dice es que si sucede tal situación, lo que tiene que hacerse es habilitar horas extraordinarias. Por lo tanto, el juez constitucional está habilitado para resolver en esta situación, incluso en sábado. Y esto no debe ser entendida como una prórroga de competencia, sino solamente como habilitación de horas extraordinarias. Ahora, hay un supuesto que también lo de los vocales que no pueden suspender la audiencia, ya entendieron, ¿verdad? Dijimos que si hubiese un empate en un tribunal colegiado para resolver una acción de libertad, lo que se tiene que hacer es convocar de manera inmediata a un tercer vocal para que dirima en la misma audiencia la controversia, el empate. Sin embargo, en la práctica, entiendo que incluso algunos tribunales han suspendido las audiencias, lo que claramente está proscrito por Constitución. Ahora bien, en la acción de amparo constitucional se habla de terceros interesados. En la acción de libertad no hay tercero interesado, pero el Tribunal Constitucional el año 2012 ha establecido estas dos sentencias constitucionales que seguramente ustedes están viendo en sus pantallas. Uno es la 2252-2012, en el que se permite la voluntaria participación al proceso de acción de libertad, porque cuando la persona que tiene interés puede intervenir en la acción de libertad y el juez no puede rechazarlo. Eso señala en la sentencia 2252. Y la 204 de ese mismo año, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, es una reiteración, mejor dicho, de la sentencia 204 de ese año. ¿Qué dice la 2252? Dice, por lo expuesto corresponde modular la línea jurisprudencial contenida del 204 de ese mismo año. Pasa que el año 2012 llegan los nuevos magistrados electos por voto popular y muchas cosas se querían innovar.
Por ejemplo, la sentencia del 2013 que habla de los muertos es una innovación del magistrado, si mal recuerdo, es del magistrado o ex magistrado Gualberto Cusi, que tenía una letrada que era muy activista en el tema de derechos fundamentales. Entonces es un razonamiento que prácticamente se da un salto. Y en esto, por ejemplo, en esta sentencia que ustedes ven en la diapositiva, la 2252, hace un cambio de entendimiento, hace un giro, modula la sentencia 204 de ese mismo año. ¿Y qué dice? Mira, y establecer que si bien por la naturaleza sumaria de la acción de libertad no es admisible la doctrina del tercero interesado desarrollado en materia del amparo, en virtud al principio de verdad material, el carácter democrático de los procesos constitucionales, cuando un tercero por mutuo propio se presenta a la acción de libertad y el juez considere necesaria su participación o en lo referente a la aportación de pruebas atinentes al objeto procesal y no se produzca una dilación indebida a la tramitación de la causa, dicha participación no debe ser rechazada. Y dentro de este tercero interviniente es que ingresa la participación del Ministerio Público, por ejemplo. No hay terceros interesados en materia de acción de libertad, pero sí es permisible el tercero interviniente. Ahora, legitimación activa. Faculta a presentar la acción por el afectado o cualquier persona a su nombre sin poder de representación. Eso ya lo sabemos y está en varias sentencias que ustedes tienen en pantalla. Desde el año 2013, es mejor dicho, desde el año 2005, ahí tenemos hasta el 2013. La 2568 dice, en un caso de violación, madre plantea la acción, se denegó, pero no por falta de legitimación activa. ¿No? Esto es una sentencia que hay que tenerlo muy en cuenta. Estableció, dice, ¿no? En función al principio de autonomía progresiva, los menores de edad tienen derecho a manifestar su opinión cuando a favor de ellos se imponen medidas que tiendan a proteger sus derechos y fundamentalmente su integridad física y psicológica. Cuando se evidencia que su hogar ha dejado de ser para él la garantía que necesita para cumplir eficazmente su desarrollo físico y psicológico, armonía e integración social. Después, la sentencia 207-2013 dice, después de muerte la persona, su familiar puede plantear la acción, lo que dijimos hace un rato, ¿no? No es que con la muerte desaparecen todos los derechos, sino que el derecho a la dignidad conexo al derecho a la vida también puede ser tutelada, incluso después de que la persona ya no está en vida. Vamos a seguir adelante, ahora sí. Seguimos, ¿no? La sentencia 66-2012 reconduce, dice. La regla es, la acción debe ser dirigida contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión o detención, procesamiento o apresamientos indebidos o ilegales. Excepción, hay una excepción ahí. Y la excepción es que cuando la acción se dirige por error contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía o idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela. Si se verificase la lesión al derecho a la libertad personal, la aplicación del referido razonamiento no es viable cuando la presunta lesión de restricción de libertad o su amenaza hubiese sido dispuesta u ordenada por una autoridad distinta a la demandada y que además no pertenezca a la misma institución o fuera de rango, jerarquía o atribuciones distintas que el demandado. Como ustedes podrán advertir, esta sentencia, por ejemplo, la 66, genera este entendimiento y está orientado, por ejemplo, a los policías, ¿no? No siempre cuando hay una privación de libertad, no siempre se conoce a la persona, pero es decir, no se conoce a la autoridad policial, pero en estas situaciones lo que sí interesa es que si hay incluso error en la legitimación activa, pero está dirigido contra una autoridad que puede ser del mismo rango o jerarquía, entonces igual es admitida la acción. Para ser más claro, por ejemplo, la acción es dirigida, digamos, la privación de la libertad lo han ejecutado de una patrulla policial, ¿no? Pero desconoce el nombre de la patrulla el accionante. Entonces, lo que el accionante tiene que hacer es dirigir contra el comandante, porque es contra él que están
que está a cargo de esta patrulla, ¿no? Más o menos en ese sentido es que razona esta sentencia. La 586-2013 dice la inaplicabilidad de las reglas de subsidiariedad de la acción de libertad en casos de niños, niñas y adolescentes. La 142 nos va del año 2012, nos va a decir que cuando se produce el cambio de autoridades es suficiente la identificación del cargo en cuyo ejercicio se cometieron los actos ilegales. Y la 427 del 2015 de la Sala Segunda establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional cuentan con legitimación pasiva. Ahora bien, quizá un poquito de explicación sobre esto, ¿no? En cuanto al primer punto, ¿la acción de libertad es subsidiaria o no es subsidiaria? Bueno, podemos debatirlo mucho y como no tenemos mucho tiempo, les comento que por regla general y por la misma naturaleza de la acción de libertad, la acción de libertad con muchos ruidos se está escuchando. ¿Me ha llegado ese mensaje o es solamente algún problema de alguna máquina? No, bien, se doctor. escuchando bien. Está normal. Perfecto. Perfecto, sí, justo me acaba de llegar un mensaje que decía que se escucha con mucho ruido. A ver, la pregunta es, ¿la acción de libertad se rige por la subsidiariedad o no se rige por la subsidiariedad? Y la respuesta es, desde el año 2005, si mal recuerdo, 2005-2006, en un caso donde el magistrado relator era el doctor José Antonio Rivera, se instituye la subsidiariedad como un principio aplicable por la acción de libertad. Nunca debería regirse por la acción de libertad, es decir, por el principio de subsidiariedad de esta acción. ¿Por qué? Precisamente por la naturaleza de los derechos que tutela. Las veces que tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor José Antonio Rivera, él decía que yo estaba de viaje para la República Federativa del Brasil y por una situación de apuro, el doctor Wilman Durán se me acerca y me dice, esta es una sentencia que realmente es urgente y que tiene que salir rápido, y en esas circunstancias que yo firmé esa sentencia, y desde ahí es que viene la subsidiariedad, desde ese año, del año 2004, sí, 2004 creo que es, como prácticamente como un principio que orienta la acción de libertad. Después trató de cambiarse ese entendimiento, pero hoy por hoy el Tribunal Constitucional lo ha asumido como una regla, la observancia del principio de subsidiariedad. No lo dice principio de subsidiariedad, sino en las acciones de libertad del Tribunal Constitucional dice subsidiariedad excepcional. Pero les comento que esta excepción se ha convertido en regla. Y hay varias reglas y subreglas, por ejemplo, la sentencia 80-2010 y la 88-2010, si mal recuerdo, en esas sentencias se desarrollan las reglas y subreglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad. Posteriormente, hay otras sentencias del año 2013 y 2012 y 13 que sistematizan e integran estos entendimientos. Por lo tanto, la acción de libertad, aunque llamemos la subsidiariedad excepcional, actualmente se rige por el principio de subsidiariedad. ¿Y qué supone eso? Por ejemplo, si en materia penal, si un juez de instrucción ha resuelto una medida cautelar disponiendo la detención preventiva, el accionante previamente debe agotar el recurso de apelación incidental y solo agotado este recurso puede activar la acción de libertad. Ahora, en el cambio de las autoridades, en el segundo punto, ya creo que en la clase anterior hemos abordado este tema y en la acción de libertad es exactamente lo mismo. La acción es suficiente con dirigirla contra el cargo y en esas situaciones se tiene que dilucidar la demanda. La pregunta que también, la problemática que generó un debate en el Tribunal Constitucional también era que si yo si soy, digamos, una persona que estoy detenido y he interpuesto un recurso de apelación incidental contra una resolución del juez de instrucción que me ha denegado la cesación a la detención preventiva, y yo he apelado esa resolución y he presentado mis fotocopias, prácticamente he cumplido todas las formalidades que implica la apelación incidental, pero resulta que pese que ya he pagado las fotocopias y todo está ya ahí hecho,
se remita a la sala la apelación incidental, pero la secretaria no quiere remitirlo. ¿Por qué? Porque no le dio tiempo para hacer el acta de la audiencia. En esos casos, la acción de libertad puede presentarse, puede plantearse contra la secretaria por haber dilatado el trámite regular de la apelación incidental. Esa fue la pregunta. Muchos, la sala primera o algún magistrado de la sala de la sala primera del año 2016 o del 2015, mejor dicho, decía que no, porque al fin de cuentas, quien realmente dirige un juzgado es el juez. Y otro funcionario decía no, aquí, es decir, otro magistrado decía no, aquí el directo responsable es la secretaria que no está remitiendo los antecedentes a la sala penal. Por lo tanto, la acción de libertad también puede presentarse contra la secretaria. Eso fue el entendimiento generado en la sentencia 427-2015, que si mal recuerdo, el magistrado relator debe ser Osvaldo Valencia, ¿ya? Bien, entonces, la prueba. El auto constitucional 20-2014 dice no constituye causal de rechazo de la ausencia de fotocopias legalizadas, siendo admisible la presentación de fotocopias simples, más aún cuando éstas se encuentran en poder de la parte demandada. La presunción de verdad es uno de los principios que rige la acción de libertad. ¿Y qué significa la presunción de verdad? Significa que si el accionante en audiencia o bien en su demanda asevera un hecho concreto que se vincula a la vulneración de sus derechos, y si la autoridad demandada no controvierte, no refuta estas acciones, la justicia constitucional vía acción de libertad debe entender que las afirmaciones del accionante se entienden como verdades y válidas, ¿no? Esa es la que establece, ese criterio se establece en las sentencias 38-2011 y la 591-2013. ¿Alguna pregunta tenemos hasta acá? Antes que vayamos a los ámbitos de protección. Muy bien, vamos a seguir adelante porque ahora Doctor. sí. Adelante, hay una pregunta de Aldo Portugal, ¿verdad? Sí, doctor. Es respecto al principio de informalidad de la acción de libertad y la competencia de la autoridad del Tribunal de Garantías Constitucionales. Esto en relación al artículo 54, numeral 10 del Código de Procedimiento Penal, donde dice de que la acción de libertad, si no existieran jueces de sentencia en su asiento judicial, cuando sea planteada ante ellos. ¿Por qué, doctor, yo le planteo esto, si se puede proceder o no? Porque a veces la acción de libertad que se puede presentar en el Beni, lo presentan en La Paz. Yo sé que donde su clase, doctor, nos indica de que puede plantearse en cualquier lugar y en la mejor comodidad de la persona, del accionante. Pero en ese ejemplo nos indica del domicilio o donde se encuentra el accionante, como en la ciudad de La Paz. Pero ese accionante vive y está en el departamento de Beni, pero por su comodidad del abogado presenta en La Paz. Esa era mi pregunta, doctor. Ya, perfecto. Y la verdad es que cuando la ley es así, bueno, los colegas abogados siempre ven la mejor forma y la mejor salida para esto. También incluso da lugar hasta a las chicanas muchas veces. Eso es lo triste de nuestra realidad. Lo cierto es que en materia, en la acción de libertad es válida el planteamiento en cualquier lugar donde de manera directa y oportuna puede acceder el accionante. Eso dice la Constitución Política del Estado, siempre que sea el juez en materia penal. Y claro, el uso o el abuso que se da de esta norma ya prácticamente puede distorsionar incluso los criterios de imparcialidad imparcialidad más que todo de los jueces, ¿no? Lo que sí está claro es que si el detenido, por ejemplo, vamos a imaginar el caso que les puse, por ejemplo, les expuse, es de una persona que está siendo procesada en la ciudad de Sucre, él estaba en la cárcel en la ciudad de Sucre, le dan cesación a la detención preventiva y una de las medidas sustitutivas a la detención preventiva es la detención domiciliaria y su domicilio estaba en la ciudad de La Paz.
y como se trasladó a la ciudad de La Paz y estaba con detención domiciliaria en La Paz, esta persona interpone una acción de libertad en la ciudad de La Paz contra los actos del juez de Chuquisaca. Eso es plenamente válido. No sé si con eso he intentado absolver tus dudas. Lo cierto es que cuando la norma es así prácticamente abierta, también da lugar a muchas interpretaciones diferentes e incluso nos permiten o permiten a los colegas a abusar de la amplitud de la norma, ¿no? Pero lo cierto es que la acción de libertad siempre se rige por el principio de informalismo, y el principio de informalismo está orientado a que no se requiere una demanda precisamente escrita. La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se plantea de manera oral una demanda de acción de libertad, el secretario de los jueces o tribunales en materia penal tienen que tener un libro de actas para recibir este tipo de demandas. Y también se ha establecido que no requiere la firma de un abogado, ¿no? Y tampoco requiere siempre que esté en una hoja papel bond, puede ser en cualquier tipo de hojas. Y escrito, hace poco creo que he visto una acción de libertad manuscrita presentado por un juez de la ciudad del Alto, ¿no? Y esto es la naturaleza, esa es la peculiaridad de esta acción constitucional. Si si no hay otra pregunta, pasamos a esta diapositiva del derecho a la vida y tenemos sí, todavía nos faltan varios puntos, tenemos que apresurarnos. Tenemos media hora prácticamente para terminar nuestra clase. Bien, entonces vamos adelante, ¿no? A ver, en la sentencia 44-2010, el Tribunal Constitucional dijo que el derecho a la libertad, es decir, el derecho a la vida se tutelaba siempre que esté vinculado con el derecho a la libertad física o personal. El año 2013 se cambia ese entendimiento y dice que el derecho a la vida es posible tutelar de manera independiente o aún no esté vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Como ustedes podrán darse cuenta, siempre el tribunal va a buscar de proteger de mejor manera los derechos fundamentales de las personas. Esto en virtud al principio de progresividad de los derechos. Y en la sentencia 1278 se señala que se tutela el derecho a la vida cuando está incluso en peligro, ¿no? Claro, porque esto es la naturaleza del derecho a la acción de libertad. Se va a pedir siempre la tutela del derecho a la vida cuando está en peligro. Porque cuando no hay un peligro real, no podemos decir, por ejemplo, es muy diferente decir, señor juez, no me están pagando mi salario, por lo tanto estoy a punto de morir, digamos. Eso es una cosa muy aislada. Diferente es la situación de una persona que está privada de libertad y dice, estoy con un tratamiento, necesito ir a hacer una consulta médica y el gobernador de la cárcel no me permite salir. Eso es un supuesto fáctico completamente diferente. Por lo tanto, el peligro tiene que ser real. Vayamos más adelante, procesamiento ilegal o indebido. Cuando no existe respaldo legal alguno, la interposición de la acción de libertad es directa, ¿no? Cuando no hay proceso penal, por ejemplo, cuando los muchachos los viernes, por ejemplo, en Cochabamba van a divertirse, están ahí en la Recoleta, tomando algunos tragos y viene la policía y los lleva arrestados. No hay proceso penal abierto y en esos casos, como no hay un proceso penal abierto, es posible la directa interposición de una acción de libertad. Procesamiento indebido, dice. El acto lesivo opera como causa directa para la supresión o restricción del derecho a la libertad, estado absoluto de indefensión, salvo el caso de medidas cautelares. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo les invito a que lean la sentencia 37-2012, la magistrada relatora es la doctora Ligia Velázquez. En esa sentencia se ha hecho un desarrollo interesante de la acción de libertad, ¿no? Y en esta sentencia se ha dicho que para tutelar el debido proceso vía acción de libertad deben concurrir por lo menos estas dos causales. Que el acto lesivo sea la causa directa para la supresión y restricción del derecho a la libertad y que exista un estado de indefensión absoluta. Si no habían estas dos causales, le mandaban directamente a la jurisdicción ordinaria. Es decir, que el accionante o el agraviado tenía la posibilidad de acudir al juez
de instrucción en lo penal, que es el juez contralor de sus derechos y garantías constitucionales antes de la acción de libertad. Vayamos más adelante y sobre la misma temática, la sentencia 1865 y la 619 del año 2005 y la 1865-2006 establecieron dos supuestos para activar la acción de libertad por presunta lesión al debido proceso: la relación entre la restricción a la libertad y la lesión al debido proceso y estado de indefensión. Estos eran los supuestos que tenían que concurrir para la activación de la acción de libertad para tutelar el debido proceso. Y como ya les dije, la 37 dice, tratándose de medidas cautelares, se exige la vinculación con el acto ilegal y no estado de defensión absoluta. Y se protege cualquiera de los componentes del debido proceso, no solo el derecho a la defensa, excepción solo para medidas cautelares, ¿no? La 217, perdón, ahora sí, la 200, este es interesante, y esto quiero que me presten atención. La 217-2014 también fue relatora en esta sentencia la doctora Ligia Velázquez, magistrada de Cochabamba, efectuó un cambio de entendimiento y estableció que cualquier lesión al debido proceso era tutelable vía acción de libertad en procesos penales. Exista o no una vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad, siendo suficiente que sea materia penal. Esta es una sentencia que prácticamente ha abierto bastante, ¿no?, el abanico de protección. Ustedes saben bien que el debido proceso se integra por un conjunto de varios elementos, ¿verdad? Está el derecho a la defensa, el derecho al juez natural, el derecho a la no autoincriminación, el derecho por ejemplo, a contar con un abogado y todos los derechos que componen las garantías mínimas del imputado. Pero hasta el año 2014, la idea era que para tutelar el debido proceso tiene que existir que la lesión del debido proceso tenga directa vinculación con la libertad. La 217-2014 lo que hace es cambiar ese entendimiento, ¿ya? Lo que hace es cambiar ese entendimiento y dice que no es posible tutelar de manera directa, es decir, cuando no es posible tutelar el debido proceso, aún no exista una vinculación directa. Pero les cuento otra cosa, el año 2015 se cambia, se reconduce este entendimiento. Ahora, no es tan conveniente que nos llenemos de sentencias y confundamos varias cosas, porque al final de esta clase vamos a entender una cuestión que es muy importante para la materia constitucional, ¿ya? Entonces, vayamos a esta sentencia, ¿no? Lo que les digo, el 2014 fue ese mismo año, la 1609 recondujo la línea al establecer que, ¿qué dice? El Tribunal Constitucional considera que, partiendo de la propia naturaleza de la acción de libertad desarrollada en el fundamento, cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con derecho a la libertad. En consecuencia, mediante la presente sentencia se hace necesario reconducir. Reconducir quiere decir volver a, o sea, reconducir al entendimiento anterior, ¿no? Al anterior entendimiento. Y restablecer la jurisprudencia constitucional previa respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Y eso es lo que hasta el día de hoy rige en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que para la tutela del debido proceso debe existir una necesaria vinculación entre el debido proceso y el derecho a la libertad. La 2017, la 217, mejor dicho, hace un cambio interesante y abre un abanico más amplio de protección de la acción de libertad al señalar que no es necesaria la vinculación directa. Es necesaria, aunque sea indirecta la vinculación. Pero ese mismo año, el magistrado relator Osvaldo Valencia, mediante la sentencia 1609, hace esta reconducción. Persecución ilegal. Ustedes pueden ver aquí
Ahí la sentencia 124/2012 dice, de lo anotado se concluye que la persecución ilegal o indebida como presupuesto de activación de la acción comprende a su vez dos supuestos. El primero referido al hostigamiento sin motivo legal ni orden de privación de libertad, ¿no? Y el segundo relativo a las órdenes de restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley. Eso se entiende por persecución ilegal, ¿no? Eso aclara la sentencia 124. Ahora, esto está vinculado con el habeas corpus o la acción de libertad restringido, de tipo restringido. Esto es una tipología de la acción de libertad. ¿Qué dice, por ejemplo? En conclusión, el habeas corpus restringido está destinado a la protección de la libertad física y libertad de locomoción, perdón, cuando éstas sufren molestias, obstáculos, incomodidades o interrupciones o perturbaciones sin que medie fundamento legal alguno. ¿Me permiten unos segundos, por favor? Bien, estamos de vuelta, entonces vamos a apresurarnos en nuestra clase, ahora sí. Y decíamos que el habeas corpus restringido se entiende, no obstante ello, a tiempo de su activación deberá demostrarse que la amenaza es cierta y evidente y no conjetural o presuntivo, lo que significa que es un requisito para la procedencia de la acción la demostración de la existencia positiva y material de la amenaza o restricción de la libertad. Estas aseveraciones a partir de la sentencia 124/2012 nos ayudan a comprender la persecución ilegal, ¿no? Ahora estamos del habeas corpus preventivo. Asimismo, debe precisarse que el segundo cauce configurativo de la persecución ilegal tutelable a través de la acción está constituido por todo acto que a merced a una orden de detención, captura o aprehensión que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos en su, ¿dónde estamos? Para su legal emisión. Esta esté destinada a suprimir o restringir o limitar el derecho a la libertad física o incluso a la vida, supuestos fácticos que deben ser protegidos a través de esta acción bajo la figura conocida en la doctrina como el habeas corpus preventivo, desarrollado por la sentencia 44/2010. El año 2010, en la sentencia 44, se establecen las tipologías de la acción de libertad y uno de ellos es el habeas corpus o la acción de libertad de tipo preventivo. Esta acción opera cuando el acto ilegal no está consumado, pero existe una amenaza real y cierta para que además motiva que la lesión o la vulneración del derecho va a ser inminente. Privación indebida a la libertad personal. La libertad personal se restringe solo por causas legales. La 45/2014 establece cuáles son las causales para que legalmente se pueden restringir el derecho a la libertad de la persona. Uno de ellos es para la averiguación de la verdad material de los hechos, que es la investigación penal, y la otra es el cumplimiento de un mandamiento emanado por autoridad competente, y el tercero, la restricción de la libertad por flagrancia. Solo en estos tres supuestos es legal o es legítima la restricción del derecho a la libertad. Ahora, tipos de acción de libertad. Y esto está, como les dije, en la sentencia 44/2010 de 20 de abril. La acción de libertad o el habeas corpus de tipo restrictivo está orientada a la desaparición forzosa de personas. El habeas corpus preventivo amenaza cuando existe amenaza al derecho a la libertad o hay persecución ilegal o indebida. La acción de libertad restringida cuando existen molestias, cuando hay hostigamientos o persecución a una persona, cuando hay perturbación al ejercicio del derecho a la libertad de locomoción. La reparadora para el derecho
para reparar el derecho vulnerado, ¿no? Por ejemplo, la preventiva y las reparadoras son los que más conocemos. La preventiva para evitar la amenaza y la reparadora para reparar una lesión ya consumada. Es correctiva para evitar el agravamiento de las lesiones. Por ejemplo, esta correctiva opera cuando a un privado de libertad con detención preventiva le llevan al sector de los que tienen condena. Ahí su privación de libertad está completamente agravada. Entonces, frente a esos hechos se plantea la acción de libertad correctiva. La traslativa o de pronto despacho es cuando existen dilaciones o demoras en la tramitación de los procesos que impliquen que tengan incidencia o relación con el derecho a la libertad. Y finalmente, la acción de libertad innovativa se presenta no obstante haber cesado el acto lesivo. Y el fundamento es que, al fin de cuentas, la acción de libertad ni siquiera va a tutelar derechos en su dimensión subjetiva, sino que también en su dimensión objetiva. ¿Hasta aquí estamos claros, colegas? ¿Estamos entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están escuchando o cuántos estamos a ver? ¿Puedo pedir que activen sus cámaras? Sí, lo estamos escuchando, se escucha. Perfecto. Muy bien. Unos minutos más y ya terminamos nuestra clase. Como ustedes saben. Sí, lo estamos escuchando, doctor. Perfecto. Seguimos adelante entonces. Las tipologías de las acciones de libertad están configuradas en la sentencia 44/2010. Y aquí encontramos un desarrollo, por ejemplo, de algunas acciones. Por ejemplo, la acción de libertad correctiva procede cuando se agravan las condiciones de privación de libertad de una persona. Su finalidad es resguardar los derechos vinculados con la vida. La acción de libertad de traslativa o de pronto despacho, esto es para acelerar los trámites vinculados a la libertad de las personas. Por ejemplo, un ejemplo típico, cuando el secretario del juzgado demora en remitir los antecedentes a la sala penal y porque no hizo el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, está el expediente sin remitirse a la sala penal por 5 días, 10 días, hasta semanas, y en esos supuestos, para acelerar ese trámite, se puede plantear la acción de libertad de tipo traslativa o de pronto despacho. La innovativa, por ejemplo, aquí se presenta no obstante de haber cesado el acto lesivo a efectos de no dejar en la impunidad el actuar lesivo. Ahí están las sentencias en su primera parte, ¿no? Las 1489 del 2003, la 1728 del mismo año y la 327 del 2004. Pero el 2012 se hace un cambio de entendimiento mediante la 2491, que dice: de lo señalado queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en las causas de detención ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad. Sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, lo cual, al igual que la detención, puede haber cesado, empero la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada. Por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo a efectos de determinar la responsabilidad, ¿no? Después, ya estamos llegando a la parte final y luego hay 2 sentencias que yo quiero comentar con ustedes. Por ejemplo, la sentencia 2233/2013. Esto es una sentencia y, bueno, no sé cuántos están en línea en este momento, pero me gustaría que me presten muchísima atención en esta diapositiva. Se cree que una sentencia que es del año 2020 es la que vale. Y la sentencia del 2012... hace 8 años atrás, más o menos. Tiene razón, Elano, que tener en cuenta de que ahorita vender terreno es para pérdida. Y es mucho mejor esperarse unos 5 años, que la situación va a mejorar y van a volver a subir de aquí a 5 años los terrenos. Entonces, esperemos esos 5 años de aquí a 5 años. ¿Quién está hablando? Vender terrenos, porque vamos a vender en... Sí, Gabriela, su micrófono está activado. Gabriela, por favor, tu micrófono. Ah, sí, ya he preguntado, me has dicho, mami, que pregunte, ¿no ves? Ese 1, 2, 3.
solamente está emitiendo ese préstamo. Solamente Gabriela, su micrófono. pero es un préstamo, es mentira eso de 70.000, solamente se puede sacar 25.000 Doctor, usted bolivianos. puede silenciar. Es que Parece no, otra clase. no tengo No, esa sí, opción dice que ahorita no te dan el dinero. O sea, tú tienes que silenciar. A presentar, ver, digamos, aguárdame un digamos, las segundo. personas, digamos, Hola. Hola, doctor, ¿se escucha? Ya, creo que ya silenció, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Ya, les decía entonces, quiero que me presten muchísima atención en esta diapositiva y me gustaría que ustedes, en el tiempo que tengan, lean esta sentencia constitucional porque el trabajo final probablemente sea a partir de esta sentencia constitucional. Y esta sentencia toca el tema del estándar más alto en la protección de los derechos fundamentales, sus consecuencias prácticas. A ver. Aguárdenme un minuto, por medio, unos 30 segundos, por favor, les ruego. Ahora sí, les decía entonces, esto es una sentencia que prácticamente hace un cambio en la mentalidad de todos los constitucionalistas. Y esta sentencia emerge a partir de la interpretación del artículo 13, numeral 5 de la Constitución Política del Estado y el artículo 256 de la Constitución, de la misma Constitución. A ver, para que ustedes entiendan mejor, se cree que una sentencia pronunciada el año 2020 es la que vale porque todas las otras sentencias anteriores podrían haber sido superadas con esa sentencia del 2020. Entonces, si decimos eso, estamos hablando del principio de temporalidad, lo que significa que una sentencia reciente tiene mayor peso en relación a las sentencias anteriores. Lo que esta sentencia constitucional hace es cambiar esa forma de pensar y dice, ¿no? Una sentencia es válida, es aplicable a los casos concretos no bajo el principio de temporalidad, sino bajo los principios de favorabilidad y progresividad. En la medida que, si hay una sentencia del año 2010 que protege de mejor manera un derecho fundamental y el año 2020 se protege de manera más restrictiva el mismo derecho, la sentencia que debe aplicarse es el del 2010, aunque sea muy antigua. No lo dice en esos términos esta sentencia, pero el sentido es eso. Entonces, por ejemplo, el estándar más alto en la protección de los derechos fundamentales supone dos consecuencias, dice. Uno, provoca que un juez o tribunal, en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias, elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, que llega a ser el estándar más alto. Y dos, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos, sino progresivos, los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales, obteniéndose vía integración de jurisprudencia en el estándar más alto. Si se han dado cuenta, esto es un salto en materia constitucional, ¿no? Y concluye esta sentencia indicando que este entendimiento tiene su fundamento en estos dos artículos, que son el 13 y 256 de la Constitución,
que configura la obligación de interpretación más favorable en materia de derechos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidos en los tratados y convenios sobre las materias, entre ellos el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respecto y goce de los derechos constitucionales de las personas. Entonces, si hay dos sentencias contradictorias, ¿cuál debe aplicar el juez constitucional? El que de mejor manera protege los derechos fundamentales. Eso es lo esencial de esta sentencia constitucional. No sé si me he dejado entender en este punto. Está claro, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Y por último, el enfoque diferencial e interseccional. En esta sentencia, por ejemplo, que es la 10/2018, prácticamente se está estableciendo que para las personas de la tercera edad, la privación de la libertad, la medida cautelar de privación de la libertad debe ser de última y extrema ratio. Eso significa que prácticamente los abuelitos, las personas de la tercera edad, no tendrían que estar en la cárcel. Esta sentencia prácticamente dice, es importante considerar que cuando una persona adulta mayor es privada de libertad mediante la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, como la detención preventiva, nos encontramos ante dos categorías sospechosas de discriminación. Esto es por su edad y por su condición de privado de libertad, lo cual podría derivar en una discriminación múltiple al configurarse el carácter compuesto en las causas de la discriminación. Y bajo este contexto, es indudable que la vulnerabilidad de las personas adultas mayores se agrava, razón que determina que se asuman determinadas acciones para evitarlo. Entonces, como ustedes podrán entender, en medidas cautelares que involucran a adultos mayores, necesariamente se debe hacer un juicio de proporcionalidad que implican 3 pasos, ¿no? Uno, si la medida limitativa o restrictiva de un derecho es idónea y adecuada para la finalidad que se busca. 2, si esa medida o restrictiva es necesaria y si acaso existen otras medidas menos gravosas. Y el tercero, el análisis de la proporcionalidad en sentido estricto. A esto se conoce como la ponderación. Entonces, como ustedes podrán ver, estos son los últimos criterios del Tribunal Constitucional. La sentencia 2233 es un giro muy interesante porque establece que en materia de derechos fundamentales, aunque existan sentencias contradictorias, siempre se debe aplicar aquella sentencia o aquel entendimiento que de mejor manera protege un derecho. Con esto concluimos nuestra clase si no hay ninguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, colegas? Doctor, buenas noches. Disculpe. Adelante. De registro, Miriam Pasa. Doctor, Adelante. una consultita. Sin entrar a la casuística, pero quisiera que por favor me ayude para salir de dudas con este tema. Si bien esta constitución, la última que ha hecho mención, respalda o pone como última ratio la detención preventiva a los mayores de edad, ¿cómo nosotros podríamos, porque siendo parte o contraparte de estas personas, de los mayores de edad, cómo nosotros podríamos, digamos, hacer ejercer o prevalecer la detención preventiva, por ejemplo? Porque, valga decir, siempre se han dado casos que solamente cuando ya están intimidados, digamos, por la detención preventiva o una imputación, recién ellos, digamos, de alguna forma, tratan de conciliar, digamos, porque un caso similar así tenía, doctor. Por eso la consulta, les ruego me ayude. Gracias, doctor. Ya, a la pregunta. Lo que esta sentencia, la 10/2018, está estableciendo son criterios, ¿no? No está prohibiendo la detención preventiva de adultos mayores. Eso para empezar. La detención preventiva de adultos mayores sí es posible, ¿ya? Y esta sentencia, por ejemplo, sale a raíz de una
medida cautelar en un proceso penal por estafa. Entonces, lo que el tribunal está diciendo es posible la detención preventiva como una medida de última ratio, pero para imponer esta medida necesariamente se tiene que hacer un juicio de proporcionalidad que conocemos también como ponderación. Y esa ponderación tiene 3 aspectos, nos está diciendo esta sentencia constitucional. Entonces, en estos casos, quien tiene que establecer, quien tiene que desarrollar esta carga argumentativa, esta ponderación, es siempre el juez que conoce la materia. Valga la redundancia, esta sentencia no está prohibiendo la detención preventiva de adultos mayores, sino que está diciendo que es una medida de última ratio y en lo posible hay que evitarlo porque puede conducir a, es decir, puede provocar que el adulto mayor sea víctima de una discriminación. Y aparte de esta sentencia, por ejemplo, hay otras sentencias que también hablan del enfoque interseccional ya de las mujeres también que han sufrido violencia, por ejemplo, en temas de declaraciones informativas, donde prácticamente se revictimiza a las víctimas, ¿no? Entonces, son estos entendimientos que el Tribunal Constitucional ha generado, que estoy seguro que de alguna manera nos van a servir a nosotros en nuestro cotidiano, en nuestros trabajos diarios. ¿Alguna otra pregunta más? Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a hacer un trabajo práctico. Mañana yo me imagino que les voy a pasar unas 2 problemáticas y a ver, quisiera que los razones van a ser de razonamiento o bien de falso verdadero. Después, el sábado concluimos este módulo con el tema de la defensa de la Constitución. Espero que les haya gustado la clase. Mil disculpas por las dificultades con la tecnología. No somos tan amigables. Sin embargo, les pido disculpas y espero que tengan un buen descanso. Hasta el sábado. Doctor. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Jessica, ¿no? Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Quería consultarle. El último tema va a ser el sábado del módulo. ¿Nos Sí. podría explicar mejor sobre cómo va a ser el tema? Porque nos explica que va a ser la defensa de la Constitución. Sí, Yo va no a estaba ser. a un principio de la Sí, clase, por eso es que no había escuchado. No, claro que sí. Nuestra clase va a concluir con un tema que es prácticamente amplio, porque vamos a hablar de la acción de inconstitucionalidad concreta y abstracta y de la reforma constitucional, y probablemente no nos dé tiempo, pero vamos a tratar. Y también, además, esta parte del módulo, los tipos de sentencias constitucionales. Entonces, van a ser esos temas que vamos a tratar de sintetizarlo para la siguiente clase. Gracias, doctor. Muchas gracias. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta más? Doctor, buenas noches. Doctor, como Marianela, la compañera... ¿no? Sí, doctor. Adelante, Mariana. Doctor, a un inicio no estaba en clases, por eso estaba... O sea, quería preguntarle qué es lo que había indicado, doctor. Ya está terminando. Ya. Sí, no hubo, digamos, mayor relevancia en la primera parte. Hemos hecho una introducción a la materia. Sin embargo, también hemos hecho mención que el módulo va a concluir con la clase del sábado, que vamos a hablar de la defensa de la Constitución. Y para solamente reiterarles, vamos a hacer un trabajo práctico que espero mañana pasarles. Voy a yo coordinar con el coordinador del diplomado para ver si es necesario solamente falso verdadero o bien tenemos que siempre mandar preguntas de desarrollo. No hubo mayor situación que sea de mucha importancia para nosotros. Doctor, lo último. Gracias. Sí, adelante. Ese trabajo que consultará cómo nos va a dar, ¿hasta cuándo sería? Hasta el sábado. Hasta el ya, sábado. ya. Sí, Okay. espero no hacerlo muy complicado. Seguramente en el primer trabajo que no me han pasado todavía, no lo he revisado, han debido tener alguna dificultad, pero espero que en esto solamente sean de la clase anterior y de esta clase. Ya voy a tratar de serlo un poco más flexible en las preguntas y los razonamientos, ¿ya? Ok. Listo. Entonces concluimos nuestra clase y que tengan Ya, un buen gracias, descanso. doctor. Hasta el sábado.
Buenas noches, doctor. Hasta el día sábado. Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hasta el Hasta luego, sábado. doctor.